Muy buenas tardes a todos. Estamos encantados de estar otra vez más una tarde en la Hermandad del Refugio y espero que esta tarde la conferencia que vamos a oír nos guste tanto como nos han gustado hasta ahora todas las que se han dado, porque todo lo que estamos oyendo hasta ahora son todo novedades, ya que los conferenciantes que están haciendo todos los trabajos de investigación están cogiendo toda la documentación inédita del archivo de la Hermandad del Refugio. Entonces no es coger artículos ya publicados por otros conferenciantes o hacer un resumen de un trabajo, sino que es profundizar en la historia de la hermandad. Creo que para esta conferencia, si no recuerdo mal, te has mirado 500 y pico legajos, ¿no? Más o menos, para que no se pierda nada por el camino que pueda interesar para el trabajo que está realizando, aunque está realizando un trabajo todavía mucho más importante que este, que pronto lo veremos. Hoy tenemos con nosotros el trabajo de investigación, lo han hecho entre dos personas. Es José María Martín del Castillo y Francisco Ramos Díaz, perdón, que se me ha quedado el Ramos. Un momentito, perdón. No, no es este, nada. José María Martín del Castillo es licenciado y doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Es también licenciado en Derecho. Ha trabajado a lo largo de su vida en múltiples trabajos de la Administración. Ha sido funcionario en Europa, en Bruselas. Ha trabajado en la Dirección General del Medicamento. Ha hecho un trabajo que a mí me ha impresionado muchísimo, por el que le han dado la Gran Cruz la Gran Cruz Blanca, ¿no? La Cruz Blanca de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, por un trabajo que ha hecho en apoyo de los medicamentos fraudulentos que pueda haber. ¿Es así, José María? Corrígeme si no. Y bueno, pues creo que todo esto redunda en que es una persona formada para hacer este tipo de investigaciones. Tiene una formación académica en farmacia, en hospitales, en el mundo de la medicina y además en el mundo del derecho, que también en muchos momentos para hacer los trabajos de investigación le ha resultado tremendamente útil. Y además de eso, pues tiene ahora una formación de historiador especializada en Madrid, ya que lleva en el Instituto de Estudios Madrileños como miembro de número 2 años. Después de hacer méritos durante bastantes años, entró como miembro colaborador y pasó a ser miembro de número el año pasado, después de hacer un trabajo de investigación grande con unos 15 artículos sobre Madrid y la medicina en distintos sitios. Francisco, su compañero, que han hecho el trabajo de investigación juntos, también es licenciado en farmacia y él se ha dedicado más a lo que es el mundo de la farmacopea de los grandes hospitales, o sea, las farmacias, dirigir las farmacias de los hospitales. Esa gente que han ayudado tantísimo, que durante el COVID yo recuerdo que las farmacias de distintos hospitales estaban trabajando día y noche. Les ha estado en el Hospital de la Paz, en el Hospital Gregorio Marañón, en el Hospital de Alcalá de Henares. Es también un gran especialista en lo que es toda la farmacopea, por supuesto. Y gracias a la conjunción de estas dos personas que han hecho este trabajo de investigación juntos, pues hoy da a la luz este nuevo título, que es Ejercicio de Aires. Perdón. Aguas y baños de la Real Santa y Pontificia Hermandad de Nuestra Señora del Refugio de Madrid. Les dejo con él. Yo quisiera quedarme con ustedes esta tarde, pero la veré esta noche por diferido, dado que tengo que asistir urgentemente y sin falta a un evento familiar, que no tengo más remedio que estar presente. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a José María y a Francisco por el trabajo que nos habéis hecho. Buenas tardes, espero que me dé tiempo antes de que María Teresa abandone la sala para agradecerle sus palabras de presentación,
a la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños y cronista de la Villa de Madrid. Debemos y queremos empezar reconociendo que es una satisfacción volver a estar en esta casa y en esta sala tan emblemática. Permítanme un saludo a los hermanos de la Hermandad del Refugio, a los compañeros miembros del Instituto de Estudios Madrileños, a los amigos que habéis tenido la paciencia de venir, señoras y señores. Hablar de la hermandad es hablar de compromiso. Y la hermandad, desde un principio, su compromiso siempre fue el pobre. Pero no el pobre, sino el pobre más pobre. El pobre destituido. Aquel que la sociedad le ha colocado en una situación en que le ha dejado sin asistencia. Entonces, en la redacción de sus constituciones, desde un principio, lo que hace es recoger una serie de ejercicios piadosos, ejercicios de caridad, para ayudar a ese tipo de personas. En sus primeras constituciones, en las de 1618, al respecto de lo que hoy nos ocupa, que va a ser el ejercicio de aires, de aguas y de baños, insisto, en su primera constitución dice, breve pero literalmente, que es un socorro que se ha de hacer y alivio que se le ha de dar a los enfermos, así naturales como forasteros, y a los convalecientes de ambas clases que necesitan ir a tomar aires fuera de esta corte. El desarrollo de este ejercicio fue muy rápido y, sin embargo, en las siguientes constituciones, que es de unos años más tarde, en 1826, no consta ni el ejercicio de aires, ni el de aguas, ni el de baños. Sin embargo, se seguían remitiendo pobres tanto a tomar aires de su tierra para recuperarse en caso de necesidad de ser convalecientes, o a la toma de aguas o de baños. Pero ese seguir enviando pobres o remitiendo pobres a los balnearios se hizo tan deprisa que me voy a servir de un cuadro muy significativo publicado en 1980, no hace tanto, en un libro que editó el Instituto de Estudios Madrileños. Es la obra que hizo el canadiense Callahan, y para reducir el tamaño del cuadro, él presenta una serie de datos por decenios. Nosotros lo que hemos hecho es calcular cuál ha sido el aumento en el envío del número de personas. Fíjense que ha llegado un momento en que el crecimiento de una década respecto a otra es del 67, casi 68%. Pero es que en la década de 1760 a 1769 es de un 145%. Y de un 87 en la década del 1780. Con lo cual nos da una idea de cómo el crecimiento ha sido exponencial. Y esto conlleva a que en este periodo se han producido una serie de incidencias de lo más variado que se puedan imaginar. Desde personas que pierden los trenes, desde personas que son enviadas y fallecen, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que los propios hermanos, al tener que dedicar cada vez mayores recursos para atender este ejercicio, y los recursos eran los que habían e ingresaban los que ingresaban, se veían obligados a retraerlos de otras partidas. Y ahí había sus desacuerdos y estaban contrariados porque en particular los retraían del ejercicio de visitas.
estaban molestos porque entendían que este crecimiento se producía en él un abuso donde se daban situaciones de personas que tomaban baños hasta durante 7, 10, 12 años seguidos, donde se servían de informes hechos por sus médicos, que entonces llamaríamos de cabecera, hoy médico de familia, donde con alusiones a sería bueno que tomara los baños, le vendrían bien, sería conveniente. Se pueden tomar con carácter precausivo, es decir, preventivo, para evitar que este invierno, pues que fuera a tomar los baños, y además se gastaba un dinero muy importante en remedios como la leche de burra y los caldos alterados, cosa a la que se oponen rotundamente. La leche de burra, evidentemente, porque no tiene ningún sentido, tiene ninguna explicación, y los caldos alterados, bien entendido que el término caldo alterado no es un término gastronómico, sino caldo alterado es un término médico, es un término medicinal. Y eran caldos que, como todos, tienen una base, evidentemente, es un cocimiento de ternera, de perdiz, de conejo, con hierbas y otros ingredientes. La cuestión está en los otros ingredientes. Los otros ingredientes solían ser habitualmente o ranas, o víboras, o elementos parecidos. E incluso, si el caldo era específico para un enfermo tísico, sería conveniente añadir tortuga. Ante esta situación, ellos proponen que a través del protomedicato se pongan en contacto con todos los médicos y todos los cirujanos de la corte para que solamente indiquen en los informes que hacen en los pacientes pobres si tienen o no necesidad de ese tipo de aguas para ese tipo de enfermedad. Y así lo hacen, se dirigen al protomedicato, el protomedicato colabora ante semejante propuesta, dada el prestigio que ya tenía la hermandad con esta labor, pero también le advierte que con esta fecha pone los hechos en conocimiento de los médicos, pero no así de los cirujanos, porque los cirujanos ya no estaban bajo el paraguas del protomedicato, se habían separado y tenían otro sistema de regulación. Esto hace que los médicos sí empiecen a matizar en sus informes las razones por las cuales es necesario que tomen este tipo de baños o de aguas. En aquellos lugares donde la hermandad enviaba enfermos pobres, tenía un dependiente, es decir, un empleado, que era las manos, los ojos de la hermandad en el lugar de destino, para comprobar que las cosas se desarrollaban como estaban previstas, es decir, que llegaban, que eran atendidos correctamente en los balnearios, que la manutención era la que había sido contratada y el que hacía frente a las posibles incidencias que se presentaran. Se produce un cambio importante en 1818 cuando se aprueba un Real Decreto por parte de Fernando VII que crea el cuerpo de médicos directores de balnearios. A partir de entonces, este cuerpo es el que se responsabiliza y tiene la capacidad de tomar decisiones dentro de las instalaciones termales,
es un poder que va a mantener durante todo el siglo XIX, en pugna con otros cuerpos dentro de la administración y termina pidiendo fuerza. Y actualmente las aguas están, como todos sabemos, en manos de los ingenieros de minas. No están, como antes, en el del cuerpo de médicos, para por entender entonces que todo era una cuestión de salud. Es más, los abusos y los engaños llegan hasta el punto de que cuando el enfermo era enviado a unos baños donde no había hospedería propia, se le adelantaba una cantidad para que hiciera frente a los gastos de los baños y se le pagaba el billete. Con frecuencia no llegaba a destino. Vendía el billete a un precio más barato del que le habían cobrado, no a él, a la hermandad, porque él no había pagado absolutamente nada, ¿eh? Y por su parte le vendía la papeleta para tomar los baños y se quedaba en el Madrid. Ese fue el objeto por el cual años más tarde los baños de Alhama de Aragón dejaron de ser destino de las tandas de enfermos enviados precisamente por ese tipo de abusos. Además, tenían derecho a que se les abonase el transporte y la manutención durante el transporte. El resto. Es más, y si necesitaban la ayuda de una tercera persona, si en la tanda no había otro que pudiera ayudarle, al acompañante también se le abonaba el billete y la manutención durante el traslado. A poco tiempo, los hermanos vuelven a reunirse y a presentar quejas en el sentido de ¿cuántos enfermos de los que se envían no perecen ellos mismos de inanición al no disponer de los medios para sustentarse durante el tiempo que van a estar dentro de los balnearios? Entonces se decide abonar la manutención también durante el periodo que va a estar en el balneario y también se lo van a abonar a la persona acompañante, con una diferencia importante. La persona acompañante no tiene derecho a baños. Si los quiere tomar, se los abonará a ella. Además, el número de solicitudes presentadas es tan alto que al final el número de personas que se quedan sin los baños es muy alto y hay quejas y aquellos que no son afortunados son críticos con los hermanos y los hermanos tienen que escuchar pues todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces deciden buscar unas formas más estrictas de control, de manera que una vez que el médico del personal le haya recomendado los baños, serán reconocidos por el médico de la casa. Si el médico de la casa entiende que es propio que reciba esos baños, se pasará el expediente a informe de los hermanos para que comprueben si el pobre es pobre y si es desasistido o no. No vaya a ser, como sucedía en ocasiones, que por pertenecer a algún gremio o por pertenecer a algún otro tipo de organización recibieran socorros por otra vía, en cuyo caso no están desasistidos, estaban recibiendo ayudas.
y que se clasifiquen en las enfermedades en relación con los baños en 4 grupos absolutamente imprescindibles, convenientes y recomendables. Solamente con los 2 primeros se cubrían las plazas disponibles para remitir a los distintos destinos. En cuanto a los destinos, los primeros eran los baños caseros, cosa a la que los hermanos se oponían, porque he leído expresamente que en la primera Constitución decía, y dice textualmente, para enviarlos a tomar aires fuera de esta corte. Luego, si lo están tomando dentro, no cumple con lo que está establecido en la Constitución. No obstante, la batalla estuvo perdida y se siguieron prestando baños caseros en Madrid, donde existían, primero haremos una diferenciación, ya que el concepto de baño casero hay que tener en cuenta que se trata tanto de aquellos que se tomaban en las casas de baño. Me van a disculpar que aquí quien debería dar ejemplo no lo ha hecho. No lo ha hecho, discúlpenme, por favor. O tomaban los baños en alguna de las casas de baños que había en Madrid, 13, según Simón Palmer, una compañera del instituto. La hermandad solamente utilizó baños de 6 de los establecimientos. El de la calle Jesús y María, el de la plazuela de Lavapiés, los baños de Oriente, el de la Guardia de Corps, los de Santa Teresa, los de la calle de Mediodía Grande, tipo de baño casero. Segundo tipo de baño casero, aquellos que tomaban en su casa y donde el proveedor incluso desplazaba la tina hasta el domicilio del pobre para que pudiera tomar el baño. Y el tercer baño casero eran los baños de río. Los 3 se practicaron desde la hermandad. Ya se pueden imaginar con cierta facilidad que los baños de río, en un río como el Manzanares, fue objeto de numerosos comentarios jocosos en ese gracejo característico de los madrileños, donde dice todo lo más conseguirían, dado el caudal del mismo, en el mejor de los casos, tomar solamente baños de asiento. Pero que los hubo porque hay facturas pagadas desde la hermandad a los bañeros del río Manzanares. En el periodo que tienen ustedes en la pantalla, se invirtieron en baños caseros nada menos que 63.000, casi 64.000 reales, aproximadamente unas 15.000 o 16.000 pesetas. En ese periodo se atendieron a 1.725 pobres, a los cuales se les administraron 13.611 baños. En los años, nosotros hemos puesto allí un extracto, no íbamos a poner todo el listado de años porque sería largo y aquello parecería o pudiera asemejarse más a un listín telefónico de los antiguos que a otra cosa. Pues el año que más baños se practicaron de tipo casero fue en 1859 y fueron repartidos entre Santa Bárbara y Mediodía Grande. ¿Por qué 2 casas de baño? Porque dividieron Madrid en 2 cuarteles, el alto y el bajo, de manera que no tuvieran que recorrer grandes distancias aquellas personas que viviendo en un extremo de Madrid tuvieran que ir al otro extremo para ir a la casa de baños. Por lo tanto, los baños de Santa Bárbara estaban en la calle Hortaleza 85 y los de Mediodía Grande en la calle del mismo nombre, número 11, en la parroquia de San Pedro.
En Santa Bárbara estuvieron hasta el año 1771, donde por ruina tuvieron que demoler el edificio e incluso llegó a plantearse la hermandad comprar unas casas en la calle Belén para construir allí ellos sus propios baños caseros. Las casas no estaban en muy buen estado, la inversión era alta y el informe del arquitecto de la hermandad no fue favorable a que esto se llevara a cabo. Con lo cual, pues no se hizo. Para poder tomar estos baños, la hermandad facilitaba al interesado estas papeletas que tienen un ejemplo en la pantalla, ¿no? En la izquierda, pues es un baño concedido por la hermandad a Teresa González por 5 baños caseros en esta corte que tomará en la calle del Mediodía Grande. Y el segundo, pues es otro ejemplo, en este caso, para tomar los baños en los de la Guardia de Corps. Hay una curiosidad, los dos son de fecha 14, uno de agosto y otro de julio. Si ya en el mes de agosto, aunque son diferentes años, ya había 301 papeletas concedidas y 291 en julio, yo me imagino que el año 1852, cuando llegara el mes de agosto, hubiera superado con mucho las 301 papeletas del año 48. Tal es así la demanda que hay casas de baños que ofrecen a la hermandad sus servicios. Entre otros, los baños de San Felipe Neri, que en el año 1870 ofrecen realizar este tipo de baños, que son baños artificiales. Dígame usted qué tipo de baño es el que ha de tomar el enfermo y yo se lo preparo. Yo diluyo sales en una bañera de agua y ese agua con esas sales es el agua que usted necesita para ese enfermo. Agua de Archena, agua de Trillo, agua de Vichy. Tuvieron un gran éxito. De hecho, los romanos, en una de sus obras, comenta que fácilmente obtendrían un beneficio neto todos los años superior a los 50.000 reales. Ofrecían, como aparece en la pantalla, los llamados baños rusos, que es los que estaban de moda, porque prevenían con el vapor los espasmos, los catarros, los resfriados, que como son fáciles de contraer, pues con este sistema, con este procedimiento, podían evitarlos y pasar unos inviernos más llevaderos sin tener que soportar estas situaciones. Respecto a los baños fuera de esta corte, si empezamos por Trillo, aquí tenemos un itinerario publicado en la Guía del Bañista de Trillo por Castellano Rosada en 1851, que nos es útil para hacernos una idea de la distancia, 22 leguas y pico, día y pico de viaje. Bien entendido que este itinerario no fue siempre el mismo, sino que las galeras, los carromatos, aprovechaban las trochas y las veredas que les facilitaban el trayecto más corto y que además era cambiante en función de la climatología, si como consecuencia de ello pues había algún camino que se había estropeado o alguna crecida que se había llevado por delante algún puente. Con lo cual, con cierta frecuencia, había un cambio en el itinerario. Además, para más detalle, la hospedería de Trillo estaba a algo más de un cuarto de legua de donde están los baños, lo cual significaba que había que desplazarse
más de 2 kilómetros desde donde estaba la hospedería en el pueblo hasta donde estaban los baños. En cuanto a la manutención, a lo largo de todo este tiempo cambió muchísimo. En un principio se basaba en un chocolate con un panecillo en el desayuno, una comida, la más fuerte, basada en el puchero, pero indicaba que tenía que contener como mínimo un cuarterón de garbanzos, un cuarterón de carne, 2 onzas de tocino y estar bien condimentado con otro panecillo y en la cena huevos pasados por agua. Ante la intolerancia de algunas personas al consumo de huevos y algunas quejas, fue sustituido los huevos pasados por agua por una sopa o por carne, al añadir un cuarterón más de carne en la comida principal, con lo cual la mitad cuarterón se consumía al mediodía y el otro por la noche. El chocolate por la mañana también fue suprimido y cambiado con el tiempo con unas sopas. Y después se fueron incorporando pues, las patatas, el arroz, el bacalao. Es decir, la manutención fue cambiando. Y estoy hablando de momento solamente de la manutención durante el viaje. El viaje lo llevaban a cabo mediante un concurso, mediante una galera. La galera era un carromato con unas ballestas, sin otra comodidad, y en la pantalla les hemos puesto una en la margen superior izquierda de primero del siglo XVIII, una más avanzada a la derecha y la de abajo mucho más moderna. En estos itinerarios hubo incidencias, ya lo creo que hubo incidencias. En 1846 se les incendió la galera. Era una galera de la que tienen ustedes en el margen superior izquierdo. En la caja colocaban los bultos, es decir, su escaso equipaje. Además, escaso porque estaba regulado que solamente podía llevar cada uno un bulto. Y las personas se sentaban encima de los bultos. Pues una galera de este tipo fue objeto de incendio. En la documentación no aparece cuál pudo haber sido la causa. Bien un candil para alumbrarse durante la noche, bien algún cigarrillo. No está especificado cuál podía ser la razón. Afortunadamente no hubo daños personales. Se les atendió en Tarrafena, el accidente sucedió cerca de Torija, y fueron indemnizados por la hermandad a razón de 20 reales por los bultos perdidos. Después, como he dicho, las galeras fueron mejorando y la típica es la que tienen a continuación, donde ya le han puesto un toldo que les servía para protegerse del calor, fundamentalmente del calor. Del frío no, porque en invierno los balnearios están cerrados, están fuera de temporada. Pero atravesar de aquí a Saltillo con la canícula en el estío, pues obligaba primero a tener unos horarios de viaje muy peculiares para evitar precisamente esos calores y se fueron pues añadiendo las lonas. Contaban con un pescante donde se iba el mayoral, que contaba con la ayuda de un zagal, que es lo que los franceses llaman un postillón, que el zagal iba sentado en la barra de madera, que es la que servía para la sujeción de los animales de tiro, de las mulas. La diferencia está en que la galera que tienen ustedes abajo del todo ya es de 1917. Ya tiene vaca para los bultos, ya pueden ir sentados. E incluso en la tarjeta donde ofrece el concursante indica las medidas de la galera para que entiendan el cambio y lo que representa de comodidad. ¿Hubo más incidencias? Sí.
En otro caso se rompió una galera y hubo que esperar a que llegara la siguiente. Y el susto que se debieron de llevar, me lo imagino, porque en 1874, al llegar a Brihuega, tuvieron que parar para dar paso a un convoy de una unidad carlista que salía de Cifuentes hacia Brihuega, y tuvieron que parar hasta que pasó toda la columna con todos sus pertrechos y todo el material de intendencia que llevaba con ellos. Trillo, esto es un extracto referente nada más ni nada menos que a 40 y tantos años de datos. Les he puesto nada más que una serie de ellos. Primero porque les va a llamar la atención que hay una cifra en color rojo. Es una cifra correspondiente al número de pobres del año 1864. Es una cifra estimada sobre la documentación que hemos encontrado, pero que es errónea. Es muy errónea porque 2 líneas más abajo, en 1875, tienen ustedes 175 pobres, y si se fijan en las raciones, no puede ser que 175 pobres consuman 2.000 raciones y 179 4.000. Luego, obviamente, la cifra que hemos intentado reconstruir no se acerca a la realidad, pero los datos que hemos encontrado no nos permite ir más allá. El año con más pobres fue el año... El año con más pobres fue 1800. Que más pobre fue en 1882, con 408, pero sin embargo no coincide con el gasto en manutención. ¿Por qué? Porque la manutención ha ido subiendo con el paso de los años según los concursos que se iban presentando. Y porque no solamente hay que contar con los pobres, sino con los acompañantes que iban con los pobres, y si en la partida iban niños o no, las raciones eran más pequeñas. Si a eso le sumamos los gastos del traslado, de lo que cobraba el transportista, pues tienen ustedes los resultados de la columna final. Bien entendido que hasta 1882 en 1882 es curioso que al responsable del albergue de la manutención le pagaron en reales y al que hizo el traslado, sin embargo, cobró en pesetas. En cualquier caso, para un mayor entendimiento lo hemos puesto todo en pesetas en la columna final. Esto en cuanto a la manutención y el traslado. En cuanto a los gastos de baños, fíjense ustedes que es el año 1872 donde tienen ustedes el coste más alto, que es de 9.000. El año que más pobres, 1869. El año que más aguas de bebidas se sirvieron es distinto, es 1890. El que más baños tomaron es otro año diferente. Y el de mayor coste, 1896, porque, como venimos diciendo, varía en función no solamente del número de pobres, sino que en función del criterio del director médico era el que prescribía qué aguas, qué número de aguas, qué baños y qué tipo de baños recibía cada uno. Los baños comunes eran baños calientes o lo que estimara conveniente en cada caso. De difícil lectura, entiendo que va a ser el documento publicado por los propios baños de Trillo, donde recogen datos acerca de la temporada 1830-1845, son 15 años, donde si nos fijamos solamente con los datos finales, es verdad que el tanto por ciento de curados pues es un 30%, no está mal, el de aliviados un 37%,
etcétera, etcétera. Tienen ustedes las cifras en la pantalla. Ahora, estas cifras son reales, porque estas cifras lo que se está refiriendo es a un resultado final. La pregunta es, ¿para qué patologías eran más eficaces estas aguas? Entonces, si nos vamos mirando una por una, nos vamos a encontrar que si contamos como éxito la suma del curado y el aliviado, pues son los artríticos los que salen mejor parados. Más del 77% sale curado o aliviado. El reumatismo artrítico, más de un 66%. Y el reumatismo, un 63%. Es decir, las aguas cloruradas de trillo es obvio que son más útiles para este tipo de enfermedades. Unas líneas más abajo aparece también con un tanto por ciento muy alto de mejora la escrófula. Y lo cito porque a continuación veremos otro comentario acerca del tratamiento de esta afección de tipo tuberculoso que afectaba a los ganglios, particularmente los situados a la altura del cuello. Pero si esto es una estadística hecha por el director médico durante 15 años con todos los enfermos que acuden a Trillo, la que tienen en la pantalla está hecha por Marcial Taboada, que es el nombre del director médico, sobre los enfermos de la hospedería del refugio, no sobre la población en general, sino sobre la población en el refugio. Y publicó la de 2 años, la de 1869 y la de 1871. El índice de curados, aliviados, sin éxito o exacerbados, no hay grandes diferencias, pero lo más interesante del escrito de este médico, que además era miembro de la Sociedad Española de Hidroterapia y uno de los más activos, que dice, y leo textualmente, que el éxito de los tratamientos es mayor entre estos enfermos, es decir, los pobres. Mayor el éxito entre los enfermos pobres, donde se dan resultados más rápidos y evidentes que en los de clase acomodada, rodeados, al parecer, de condiciones más aceptables para su pronóstico favorable. Sin embargo, la vida en común de las hospederías, la buena higiene, el exacto cumplimiento de las prescripciones directivas y, por fin, la imposibilidad de hacer excesos en los acogidos explican las ventajas terapéuticas obtenidas en los pobres, acogidos y cuidados por la administración relativamente en comparación con las clases ricas, que olvidan con demasiada frecuencia que el primer cuidado del enfermo sometido a la influencia de las aguas minerales es observar estrictamente los preceptos de la higiene y las prescripciones directivas en el uso de un remedio que más que ningún otro se presta por su particular naturaleza a la indolencia, al descuido y aún a los excesos de toda especie. A esto, si algo contribuyó, fue esta hermandad. Porque años antes, el inspector de la hermandad dirige un escrito a todos los dependientes, precisamente para que las cosas sean de esta manera y que el resultado que se obtenga sea este. Por lo tanto, les dice a los dependientes, para que en estas hospederías haya el buen orden y la tranquilidad que exige el importante objeto a que están destinadas y que los pobres albergados en ellas observen el régimen higiénico que ha de contribuir al mejor efecto de las aguas y baños que se suministran a las expensas de la Santa Hermandad, etcétera, etcétera, etcétera. Disciplina fundamental y a la que han de someterse aquellos que han sido, permítanme la expresión, agraciados con la posibilidad de ir a tomar los baños.
Pero es que a tomar los baños también iban personas terceras, es decir, no solamente aquellos seleccionados por la hermandad. ¿Por qué? Porque dado el prestigio de la labor realizada con este ejercicio de piedad, muchos hospitales se dirigían a la hermandad solicitando que algunos de sus enfermos, además con recomendaciones de los profesores de la Facultad de Medicina, pudieran ir a tomar los baños a estos destinos. Pensamos que serían o deberían de haber sido la mayoría de ellos enfermos de hospital, teniendo en cuenta que la hermandad tenía por hábito llevar los enfermos a los hospitales y parece justo que en un quid pro quo se beneficiaran de esta manera. Bueno, pues no es así. El mayor número de personas terceras que asistían a los baños o eran los pobres del asilo de San Bernardino o era personal de la servidumbre de palacio. La reina tenía por costumbre de abonar de su bolsillo una serie de plazas para que personal de la servidumbre afectada de dolencias fuera a tomar los baños donde correspondiera. Ejemplos todos los años. Por citar uno, María Victoria del Pozo, la mujer de Amadeo I de Saboya, ese año, en 1874, envía 19 empleados de palacio a tomar los baños. Bueno, la verdad es que era una mujer muy comprometida socialmente, con una fina sensibilidad, y a ella se debe la primera guardería que se hizo para los hijos de las lavanderas. Además era amiga de Concepción Arenal y además una mujer muy culta. Siempre daban problemas y lugar a incidencias los empleados de palacio. Deberían de pensar que por sus venas no corría sangre roja, porque se creían con mayores privilegios y por lo tanto rompían con esa armonía a la que acabo de hacer mención antes, con la cual sostenían los mejores resultados. Con los pobres procedentes del asilo de San Bernardino pasaba exactamente igual. Unos años más tarde, hay otro director médico, Manuel Manzaneque, que, muy bien, refiriéndose a los pobres, en un documento de 6 cuartillas, presenta estos datos que tienen allí. Él mismo dice que un 7% de mejoras es una corta cifra, pero este hombre, que es un higienista convencido, dice que la dificultad de sanar estas enfermedades es el hecho de ser crónicas, que arraigan en el organismo con profundas raíces, y si siempre es muy difícil que éste vuelva a la normalidad fisiológica, es decir, a la salud, lo es mucho más en las clases pobres, donde todo conspira a sostener y antes a producir los cronicismos. Alimentación deficiente y mala, viviendas insalubres, falta absoluta de hábitos higiénicos, porque no puede haber higiene ni conocimiento de su importancia donde no hay dinero, abusos alcohólicos y miseria y privaciones por todas partes, no son en verdad elementos a propósito para atajar los estragos de una enfermedad crónica. Sin embargo, el mayor éxito lo tiene con las escrófulas y el reumatismo. Y cuando hablo de éxito es porque hemos decidido sumar curación con alivio. En el escrofulismo, que es la primera línea que tienen arriba, curación no hay ninguna. Intentar curar una infección tuberculosa con aguas, pues se pueden ustedes imaginar que no es fácil. Y hago un pequeño paréntesis. Madoz, que también en su diccionario se ocupa de los baños de Madrid y de los baños facilitados por la hermandad, habla de un caso de curación de ceguera
por la utilización de aguas y baños. Bueno, ahí está en el diccionario. El segundo caso es el reumatismo, son de mayor éxito, y evidentemente donde no hay éxito de ninguno, pues es en el tema de las miocardiopatías y en la parálisis espinal infantil. Esa viñeta que tienen ustedes a la derecha procede de un volumen miniado del siglo XIII, siglo XIV, francés, que se conserva en Londres, porque a la escrófula la llamaban el mal del toque del rey, donde se suponía que el rey, al adquirir el poder taumatúrgico en el momento de su coronación, por la imposición de manos podía curar ciertas enfermedades. Y esto es una imagen en la que el rey está imponiendo la mano en la mejilla de un escrufuloso al que le hace la señal de la cruz al tiempo que hace la siguiente invocación: el rey te toca, Dios te cura. No tenemos estadísticas sobre la eficacia del método. Lo que sí tenemos estadísticas son estas otras, donde, insisto, curación no hay, pero un alivio nada menos que el 75% sobre este tipo de enfermos, pues es más que significativo, ¿no? Si dejamos Trillo, nos acercamos a Archena en un estudio de 33 años que hemos extractado aquí, pues nos encontramos con que el mayor número de pobres es del año 1871, el de más pobres el de 1892, el más barato 1874 y el más caro 1892. Que 1892 sea el más caro también coincide en este caso con que es el año que mayor número de pobres recibió. Que el año 1874 sea el más barato, sin embargo, no es el que menos pobres recibió, que fue el 71, pero como he dicho ya repetidas veces, todo depende de cuál fuera el precio de la ración contratada en esa temporada y la presencia o no presencia de niños. El caso es que ante el éxito de este ejercicio, la hermandad se plantea construir y tener hospederías propias en Trillo y en Archena. Porque si en Trillo estaba la hospedería a 2 kilómetros y pico y tenían que ir andando, aprovechando algún atajo, que después tenían que utilizar una barquita para atravesar el río, había enfermos que llegaban en tal estado que no podían realizar ese trayecto y entonces el dependiente tomaba la decisión de cuáles de aquellos iban a ser trasladados de alguna manera, bien en caballerías o bien en algún tipo de carromato hasta los baños. De hecho, esa hospedería alquilada había sido visitada en una ocasión por el jefe superior de policía de la provincia, en otra por el gobernador civil y en otra por el obispo de Sigüenza, que había ido a tomar las aguas a Trillo. Y todos coincidían en alabar la hospedería tal y como estaba atendida y ponían el acento en la distancia entre la hospedería y las termas. Entonces, en el año 1872 se crea una comisión para buscar la forma de construir estas dos hospederías. Se dividen en dos subcomisiones, una para Trillo y otra para Archena. Las personas o los hermanos que formaron parte de esta comisión de Trillo los tienen en la pantalla, con el comentario de que Wenceslao Gaviña era arquitecto de San Fernando. Y estos son los planos que se hicieron en 1872.
estaba mucho cerca de las termas. En la parte posterior estaban las rocas de un monte. Hubo quejas por parte de los propietarios de las termas, los hermanos Morán, porque al acercarse hacia ellos podían incomodar a la clase acomodada, y sin embargo, desde el punto de vista de la hermandad, estaban encantados porque salir del pueblo significaba poder llevar con más rigor el régimen adecuado para el mejor éxito del tratamiento. Porque incidencias hubo varias que no nos podemos alargar en comentar, porque la existencia de las tabernas a veces podía producir ciertos alborotos. Bueno, ahí tienen ustedes unos planos de 1872. La ventaja es que las tandas antes eran de 16 enfermos y ahora hay 50 plazas, 25 para hombres y 25 para mujeres. En el dormitorio de hombres estaban en el número... en el comedor de hombres estaba en el número 10, no sé si se ve desde la pantalla grande. En el 11, el de mujeres y niños, más la enfermería, más el dormitorio de hombres, más el dormitorio de mujeres. Total, perdón, me equivoqué, 46 plazas, aparte de servicios para la lencería y demás. Y la otra es, esta es la de Trillo. Esta es la de Trillo, que me he pasado a las transparencias demasiado deprisa porque se me ha echado la hora encima. En Trillo, como acabo de decir, son 46 plazas. Los dormitorios de hombres son los que están situados en el número 15 y en el 17. Para Archena hay dos proyectos, este de 1872, que es el que le he descrito, y este nuevo, que no es de Venceslao Gaviña, sino que es de Manuel Antonio Cabo, que también es arquitecto de San Fernando, que admite 96 plazas. La sorpresa es que este plano es del año 1882 y en la Junta General de la Asamblea de ese año se acuerdan no ser conveniente a los intereses de la hermandad la construcción de las indicadas hospederías. ¿Por qué? Porque este edificio empieza a amenazar ruina y hay que construir el edificio que hoy conocemos. Por lo tanto, esto quedó todo relegado. Esto es lo que hay en las excavaciones actuales de Trillo, que están paradas desde hace muchos años. Aún unos comentarios. Tienen ustedes a la derecha dos bañeras al aire libre, pero lo importante es la conducción del agua que viene por estas tuberías de barro, que llega a estas bañeras o piscinas que están hundidas y que, si se fijan, tienen unos escalones para poder descender y tomar el baño. Se ha comentado que meter un enfermo en las aguas de las que había salido otro, pues podía ser poco aconsejable. Bueno, eso es una falacia y es algo que no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad porque tengan ustedes en cuenta que el caudal de esta explanada, el caudal, era de 730.000 litros a la hora, con lo cual bien se sustituía el agua cada vez que llegaba a la bañera un paciente. Este es un billete de tren. Este es un billete de tren a mitad de precio para los de beneficencia, pero bien entendido que no todos los trenes llevaban vagones de tercera. Por lo tanto, solamente podían viajar en horarios muy de madrugada y poco agradables en el sentido de comodidad, ¿no? La hospedería del refugio, y ya voy terminando, tuvo tal importancia que fue recogido en todos los anuarios oficiales de las aguas de España. Les he puesto la del 76 y la del 77, donde el 26% de los pueblos enviados eran procedentes del refugio. En Archena
pasa exactamente igual, solamente que en Archena se separan los pobres por un lado, los pobres del refugio por otro y los provenientes de la tropa por otro, ya que el Ministerio de la Guerra había declarado que eran pobres todo el personal de tropa. Por lo tanto, tenían los mismos beneficios a los cuales se podían acoger en las termas. Porque además las termas tenían la obligación de atender a los pobres a un precio diferente. San Felipe Neri vuelve a la carga. Vuelve a la carga y ofrece lo que tienen ustedes en la pantalla. Es decir, desde baños a domicilio, pero teniendo en cuenta que si lo piden a una hora posterior a la hora de la oración, son más caros. Son más caros si es con ropa, es decir, ropa que se refiere a las toallas y demás, si los pone el bañista o si los tienen que poner ellos. Los baños compuestos medicinales del tipo que uno quiera, a lo que el doctor Morejón, médico galeno de esta casa, informa a la Junta diciendo no es admisible este tipo de baños artificiales porque no se parecen a los naturales, que llevan otros ingredientes propios y característicos y que no consiguen llevar este tipo de establecimientos. Es más, aquí tienen ustedes papeletas con descuentos para los baños de Trillo o para los baños de Archena, es decir, pero tomados en Madrid, tomados aquí. O incluso de un 25% de descuento a favor de los servicios que solicite un enfermo nombrado por la Hermandad del Refugio. También se ofrecen las aguas del balneario de Medina del Campo, que están recomendadas por el Real Consejo de Sanidad. Bueno, hay que hacer marketing de alguna manera. O las aguas minerales salinas de Coslada, donde tienen dos acciones. O es purgante o es alterante del sistema digestivo. Además, como son estables, las envaso y las puedo comercializar a través de cualquier oficina de farmacia. Terminamos con esto poniendo sobre la mesa un documento que se publicó desde 1702 hasta 1888, que son los compendios caritativos y resúmenes publicados por la Hermandad. En ellos se recogen desde un principio y además la suma acumulativa. Bien es cierto que está incompleto porque durante la Guerra de la Independencia pues hubo problemas que no se pudieron prestar, evidentemente. Tengan en cuenta que por llevarse se llevaron hasta las camas. Y como consecuencia de la fiebre desamortizadora, pues también hubo unos años en los que no se pudo mantener el ritmo de prestación de estos ejercicios de piedad hasta que Manuel Orobio, el ministro de Hacienda, a partir de 1868, devolvió a la hermandad aquello que le correspondía y volvieron a tomar el ritmo poco a poco del ejercicio de calidad de los aires y baños. Concluimos diciendo que, de acuerdo con nuestros documentos, a lo largo de estos años se atendieron 54.284 enfermos, con un coste de 1.683.865 pesetas, más de 6 millones de reales. Y con el comentario siguiente: la implantación de los postulados higienistas y el desarrollo de la hidroterapia vinieron a sumarse a la dedicación por parte de la Hermandad a uno de sus ejercicios caritativos que mayor desarrollo ha alcanzado desde su existencia, al que más esfuerzos ha dedicado, tanto en recursos humanos como económicos en su materialización, en cuyo afán y empeño puso todos los medios y herramientas a su alcance, como de intendencia, estrategia, logística y táctica, que por muy militares que en un principio pueden haberlo sonado, estos términos no son más que la dirección y gestión del problema, el empleo y el aprovechamiento y optimización de los recursos y hacerlo de manera metódica y sistemática. En definitiva, lo que con esta labor vino a poner de manifiesto la Hermandad fue su capacidad de búsqueda y movilización de recursos, como puede observarse en la evolución
de la regulación de este ejercicio de caridad a lo largo de varias centurias por un grupo de personas no solamente comprometidas, sino con un alto grado de organización lograda con la experiencia de los años y el anhelo, cada vez más arraigado, de socorrer al socialmente destituido. Gracias por su atención. Con esto